Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este precioso día de Shabbat y qué privilegio el tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos en este regalo maravilloso de Shabbat, en este día hermoso del Señor, en el cual somos llamados a la comunión, somos llamados al perdón, somos llamados también a la meditación y más aún en el tiempo en el que nos encontramos pasando de Yom Teruah a Yom Kippur, esta Parashá incluso, pues como hemos dicho en otras oportunidades, se lee juntamente con la Parashá Nitzavim. En la programación de este año nos tocó leerla por separado, pero esta Parashá, como dijimos, siempre se lee antes de Yom Kippur. Así que tenemos el gran privilegio en este santo día de Shabbat, amados hermanos, de pasar nuevamente por esta Parashá Vayelech, que significa y fue. Así que esta Parashá, además de constituirse como la parte final de la Parashá anterior, también es uno de los últimos discursos de Moshe, tal como lo hemos aprendido, y nos muestra cómo Moisés, avisado por el Eterno, anticipa prácticamente su partida de esta tierra y pues anuncia también de que él no podrá entrar al pueblo, a la tierra prometida. Sin embargo, lo insta a fortalecerse, a esforzarse, porque el verdadero y soberano Dios, tal como ellos lo han experimentado, les dará la victoria sobre todos los pueblos que encontrarán a su paso. La razón por la cual ellos habrán de tener la victoria en la conquista de la tierra es en realidad muy simple, la escritura nos lo dice, y es porque el Eterno iría con ellos. Y qué bendición es cuando el Eterno camina con nosotros a causa de que nosotros somos obedientes al Señor. O sea, el hecho de ser obedientes hace que el Señor camine y esté cerca de nosotros. Esto fue reiterado pues no menos de 3 veces por Moisés. Aquí lo volvemos a ver nuevamente, sabiendo que el Eterno iría y pelearía por ellos. O sea, esto prácticamente garantizaría la victoria para ellos sobre sus enemigos y sobre nosotros también. Así que estamos en el capítulo 31, esta parashá solo contiene el capítulo 31 acá del libro de Deuteronomio. Voy a empezar a leer entonces. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años y ya no puedo ir ni venir. El Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho, y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, el rey de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les dará, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Qué interesante. Acá hay algunas partes importantes. Por ejemplo, el verso 3 dice: Hashem pasará a la cabeza delante de ti. O sea, eso prácticamente confirma lo que le digo, que el Señor iría con ellos, y si el Señor va con ellos, la victoria es segura. El verso 6 dice: Hashem tu Dios va contigo. Ya aquí confirma nuevamente eso. Y el verso número 8 dice: Hashem va a la cabeza, no te dejará, no te desamparará, por eso no temas ni te intimides. Interesante toda esta parte en la parashá, amados hermanos, porque entonces vemos la importancia que tiene el ser obedientes para garantizar la presencia del Señor en nuestras vidas. Esto muestra que el Eterno es quien mora o moraba en medio del pueblo, lo cual aseguraba completamente el éxito y la victoria, mismo que haría
que ninguna de las armas de sus enemigos tuviera efecto sobre este pueblo. Pero hay algo bien interesante sobre lo cual quisiera empezar a hacer énfasis en este santo día de Shabbat, y es que nos cuenta precisamente la edad de Moisés. Y es el verso número 2, nos cuenta cuántos años tenía Moisés, y nos dice de que Moisés tenía 120 años, dice, y ya no puedo ir ni venir, ¿verdad? Entonces acá en esta parte, en esta parte interesante que les voy a manifestar, y eso ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán, ¿verdad? Pareciera ser que la limitante de Moisés es la edad. Sin embargo, no es así, porque existen pasajes en la Escritura donde se nos dice que Moisés estaba muy potente, y esto está en Deuteronomio adelante, Deuteronomio capítulo número 34, versos 6 y 7, ¿verdad? Como para poder comprobar esta parte que les estoy diciendo, porque en realidad la limitante de Moisés no era precisamente la edad, sino que pues era lo que el Señor había dicho y cómo él había sido limitado por esto. Dice entonces, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esto refiriéndose a Moisés. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Mire cómo lo declara aquí Deuteronomio 34, versos 6 y 7. Entonces esto implica que en realidad no era la edad de Moisés el problema. Entonces, ¿qué más está pasando aquí que nosotros debemos de entender? En este sentido, ya no puedo ir ni venir, se refiere a que había llegado el momento de su partida, ya que su misión prácticamente había terminado en la tierra, y pues se le había negado la entrada a la tierra prometida. ¿Acaso, amados hermanos, la salida de Moisés como líder hizo que el pueblo dejara de confiar en el Eterno? Pues no, porque en este pasaje se ve claramente que el Eterno designó a Josué como reemplazo de Moisés, y eso lo había dicho desde mucho antes. Moisés ya sabía prácticamente lo que iba a suceder, pero el énfasis en esto es que la confianza debe estar puesta en el Señor, en el Eterno, y no en Josué ni en los hombres, porque los hombres también fallamos, y tal como dice el verso 3, dice, el Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Verá, Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor lo ha dicho. Tal vez parezca un poco descabellado lo que les voy a decir, pero ante las evidencias, lo que tenemos delante de nosotros y lo que hemos aprendido a lo largo de las Escrituras durante este tiempo, considerando precisamente la edad de Moisés, y lo que el Señor en su amor nos muestra en su gran sabiduría, y nos dice que Moisés tenía 120 años, ¿verdad? Que se parece mucho a lo que el Señor dijo en relación al hombre en Génesis capítulo número 6 y verso 3. O sea, esto es interesante, amados hermanos, que lo veamos así de esta manera, porque si el problema no era la edad, no era cuestiones de vigor, pues, que es, ¿verdad? En Moisés. Pero en Génesis capítulo número 6, verso 3, el Señor en el contexto del diluvio dice esta parte también, ¿verdad? Cuando pues ya se designa un tiempo específico para el hombre. Entonces el Señor dijo, dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, ¿verdad? Serán pues sus días 120 años. O sea, es interesante esta parte acá, o sea, estos 120 años de Moisés que está saliendo pues cabal en este tiempo, ¿verdad? Y en un contexto así muy parecido también de los 120 años que el Señor está dando acá a conocer, y esos 120 años que también se repiten como 120 jubileos adelante también en el final del sexto milenio para iniciar el séptimo milenio, ¿verdad? O el año milenial como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Pero en esto, tal como dijimos, este
pasaje de Génesis 6:13 en la que el Señor pone los 120 años, se parece muchísimo al tiempo de Moisés en este contexto. El contexto de Génesis 6:13 es el contexto del diluvio. Nosotros sabemos que el diluvio se dio como consecuencia de la degeneración humana y todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. O sea, realmente eso llevó al colmo al Señor. Y el Señor hizo, limpió prácticamente la humanidad a través de un diluvio. Y lo interesante en esta parte es de que Él dijo prácticamente de que solo serían 120 años. Entonces, si lo vemos acá de esta manera y vamos a ver el tiempo de estos 120 años de Moisés, también coinciden en el tiempo de algo que el Señor anunció en Génesis capítulo número 15, verso 16 a nuestro padre Abraham, que dice, Génesis 15, 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Sabemos entonces, de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo a Abraham aquí, que su descendencia sería muy grande. Muy grande, pero ten por cierto, dice que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, ¿verdad? Donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, ¿verdad? Pero es interesante que ellos se irían en la cuarta generación, ¿sí? Serían en la cuarta generación, ¿por qué? Porque ya había llegado el colmo de los amorreos. ¿Qué significa esto? El Señor, al terminar los 120 años de Moisés, también están llegando el tiempo en que los amorreos, el fereceo, el jebuseo y todos los que habitaban en la tierra habían llevado también al colmo al Señor. Y entonces el Señor limpia la tierra e introduce a su pueblo Israel, ¿verdad? En esa tierra, en una tierra limpia de todas estas cosas. Entonces, de acuerdo a lo que vemos nosotros acá, el anuncio de los 120 años de la vida del hombre se da en el contexto de la degeneración humana, ¿verdad? Declarada en el diluvio. Eso provocó el diluvio. Todos sabemos que esto fue así, pero los 120 años de Moisés también, en esta parte, cuando los 120 años de Moisés se terminan, también está el colmo del amorreo en la tierra y el Señor expulsa a todas estas naciones para entregar una tierra limpia y hermosa, ¿verdad? Al pueblo dirigido por Josué, ¿verdad? Que en principio sabemos que Josué es Yehoshua, cuyo nombre corto sería Yeshua. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque en ese contexto vemos también que la tierra hoy día se tambalea por el pecado y está llegando a su colmo como en los tiempos de Noé, como el Señor estableció, como el Señor dijo en Mateo 24 y fue anunciado por nuestro amado Yeshua en ese capítulo, Mateo 24, y muy cerca del cumplimiento de los 120 jubileos, que multiplicamos por 50, que es el intervalo entre jubileo y jubileo, nos lleva al año 6000, ¿verdad? O sea, antes del ingreso al milenio, al año milenial, como lo conocemos. Las características de esos tiempos están marcando una tendencia de los tiempos de Noé hoy día, nosotros lo sabemos, la depravación sexual y todas estas corrientes que existen de género que realmente levantan una bandera como en los tiempos de Noé, nos están diciendo eso, o sea que ese tiempo está llegado, esos 120 años, esos 120 jubileos se están cumpliendo. Eso implica que la tierra está muy próxima a ser purificada, limpiada de toda maldad que predomina hoy día, y entonces Yeshua conducirá a su pueblo a los cielos nuevos y a la tierra nueva, prometidos por el mismo Señor. Entonces, vean cómo es esto, como les digo, pues es interesante para que meditemos un poco en este contexto y poder entender cómo el Señor nos anuncia todas estas cosas en medio, ¿verdad? De esta parashá bendita del Señor. Así que estamos disfrutando esto. Miren, hermanos, a veces a los creyentes nos cuesta encontrar un balance en relación a la confianza plena en el Señor, principalmente
cuando en la vida cotidiana se nos impulsa a confiar también en nosotros mismos, ¿verdad? Confíen ustedes en su fuerza, en su inteligencia y muévase, ¿verdad? Y también se nos impulsa a confiar en otras personas. Claro, si lo vemos desde el punto de vista humano, veremos que no podemos retraernos definitivamente de las demás personas, vivimos en este mundo y que en algún momento necesitamos de los demás. Si no, pues no se hubiera dado lo escrito por Pablo en Gálatas capítulo número 6, verso 2, que dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Mashiach. O sea, pero esto es en el contexto también de los hermanos de la comunidad. Y también lo he escrito en Hebreos capítulo número 10, versos 24-25, que también es muy conocido por todos. Dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. O sea, es interesante realmente cómo se da esto, de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su buena palabra. Sin embargo, sabemos que los hombres fallan en su intento por ayudarnos, pero sabemos también de que el Señor no fallará. Por eso nuestro trabajo como personas para ayudar a otros debe ir orientado a guiarlos al Eterno, a que confíen en Él y se muevan realmente en Él, ¿verdad? Por nuestra parte, cada uno de nosotros debe estar habilitado para cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas y en la vida también de los demás. Es interesante la forma en que las Escrituras nos instruyen con relación a las cosas que suceden, y la conducta definitivamente de los hombres para con los hombres. Sabemos definitivamente que los hombres fallan, pero como hemos hablado, el Señor no fallará. Israel había encontrado en Moisés un líder extraordinario, sin embargo, contendieron con él muchas veces también. Entonces, no sabe uno definitivamente qué es lo que el pueblo, las personas quieren. A pesar de ello, Moisés no estuvo por mucho tiempo con la comunidad, y su liderazgo también se fue, y en su lugar quedó otro con menos experiencia, según lo que nosotros hemos visto, porque no hay más manso que Moisés, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Esto es Josué. Esto fue aprovechado también por Moisés para recalcar al pueblo que no es su líder humano quien hace y permite que las cosas pasen, sino el Eterno, y que es en Él en quien nosotros debemos depositar nuestra confianza, porque Él es quien nos introduce a la tierra prometida. Moisés se lo dice en Deuteronomio capítulo número 31, en los versos del 3 al 5, tal como lo leímos ya. Y dice: el Señor pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Significan que ellos solo iban a entrar a recoger despojos prácticamente, porque el Señor prácticamente haría todo el trabajo. El Señor les puso otro líder para guiarlos, otro mediador del pacto, de acuerdo a lo que hemos aprendido nosotros con relación al pacto. Este es Josué. Y Josué pues es Yehoshua. Yehoshua no es nada más que una figura del Mashiach Yeshua, quien es el que nos introduce a la tierra prometida, de acuerdo a lo que nosotros venimos de ver. Es el acto en el cual Moisés pasa el liderazgo, en el cual podemos ver la humildad de un gran hombre como lo fue Moisés. Simplemente dijo: y el Señor me dijo, tú no cruzarás este Jordán, sino que lo hará Josué como líder del pueblo. O sea, muy sencillo, ¿verdad? Y Moisés hace una exhortación al pueblo y al nuevo líder, porque sabe que el verdadero propósito de todo lo que está sucediendo no es como el hombre ha querido, sino conforme al propósito de Dios. O sea, él ya entendió definitivamente de que es el Eterno el que está haciendo esto para darnos a nosotros un mensaje para este tiempo y los tiempos venideros, porque no es como el hombre quiere. Y no es el hombre quien introduce al pueblo a la tierra prometida, sino que es el Eterno mismo. Si lo vemos de esta manera, podemos ver, porque dice: no hay salvación por medio de las obras de la ley, y esto es así, sino la fe en Yeshua HaMashiach.
pero la Torá es un ayo y la Torá seguirá siendo un ayo, ¿verdad? Hasta conocer a Mashiach, ¿verdad? Y hasta llegar al momento de los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, sigue cuidándonos de esto, pero otra vez es el mismo Yeshua que nos introduce a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Vemos entonces con claridad que la amonestación de Moisés hacia el pueblo es exactamente la misma, ¿verdad? Que le da al mismo Josué. Estos son los versos 6 y 8, de acuerdo a lo que vimos. Esfuércense, tengan ánimo y no tengan miedo. ¿Verdad? Si vemos con atención, las palabras dadas aquí están en forma imperativa, ¿verdad? Y es una amonestación que encierra prácticamente una serie de palabras que solo se encuentran en esta parte de Deuteronomio y posteriormente en el libro de Josué, en el capítulo número 1, los versos 7 al 9, cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Esto se da precisamente en ese contexto cuando Moisés pasa el liderazgo a Josué. Pero si lo leemos desde el verso número 1 en el capítulo número 1 de Josué, ahí lo vamos a poder entender mejor. Yo le voy a pedir que ustedes lo lean desde sus hogares, este capítulo número 1 de Josué, para poder entender mejor esa parte. Es interesante ver esto, amados hermanos, porque esto fue lo que el Eterno le dijo a Moisés que hiciera con Josué desde el capítulo número 3, verso 28 de aquí de Deuteronomio. Entonces, Moisés ya sabía prácticamente cómo sería y quién era el que lo haría, pero ¿qué hizo Moisés para alentarlo? Pues recordarle que la verdadera victoria descansa solamente en la obra del Todopoderoso. O sea, esto es sumamente importante porque Moisés aparece nuevamente en la transfiguración, hablando sobre lo que seguiría al cumplir a la obra del Señor Yeshua. Y eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versos 28 al 32, que dice: y como 8 días después de estas palabras, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, aquí está bien claro cómo lo dice el apóstol, el apóstol Lucas aquí en esta parte, ¿verdad? Quien apareciendo dice en gloria. Eso es interesante, menciona a Moisés y a Elías, dice quienes apareciendo en gloria. Entonces eso implica con cuerpos glorificados. Hablaban de la partida de Yeshua que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, dice, habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Yeshua y los 2 varones que estaban con él. Entonces, aquí vemos con claridad esto que les estoy diciendo, que nos ayuda a comprender mejor, ¿verdad? Esta parte del mensaje prácticamente de Moisés. Destacando entonces este ejemplo, la mejor manera de alentar a nuestros amigos cercanos, principalmente en tiempos de dificultad, es llevarlos a estrechar una relación íntima con el Señor, y nosotros nos convertimos en agentes de misericordia en las manos del Señor para ayudar a alguien que se encuentra en serias dificultades. Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas prácticamente, porque el Eterno ha empezado a obrar en la vida de ellos, y que conforme a su propósito nos utiliza a nosotros para guiarles a su crecimiento en la fe hacia nuestro Padre Celestial, debido a que Él es el único que puede dar la victoria en su grande bondad. La palabra la palabra del Señor en el libro de Josué, en los versos 7, 9 del capítulo número 1, la palabra esfuérzate. Acá dice valiente, dice esfuérzate, es la palabra hazak, y esa palabra hazak significa toma, apodérate, agarrarse. En el sentido reflexivo de la palabra es hacerse fuerte, hazak, hazak. O sea, no te dejes vencer por el temor y las circunstancias que se presentan, sé fuerte. Esto envuelve un sentido de esperanza, ¿verdad? Aquel que lo abraza en la persona del Señor, que nos lleva a la victoria, ¿verdad? Que
que pues nos ayudará definitivamente en nuestras debilidades. O sea, el Señor, nuestro Padre protector, nuestro proveedor, que también es nuestro Salvador. La segunda palabra es tener ánimo. Eso es lo que les dice, tener ánimo. Esencialmente significa la misma cosa, ¿verdad? Y también es usado como un árbol que soporta, es una figura como un árbol que soporta un fuerte viento y se queda de pie, ¿verdad? Y con seguridad vemos que estas dos palabras son utilizadas juntas también para presentar una sola idea. Pero ¿cuál idea? ¿Cuál idea está tratando de transmitirnos? La idea de que la verdadera fe en el Eterno produce fuerza y coraje que nos hace mantenernos de pie para evitar prácticamente un desastre en nuestra vida, ya que la reputación de los enemigos era de una fuerza inimaginable, o sea, eran malvados, o sea, y si eran depravados, eran malvados también, entonces era lo que te les tocaba enfrentar, pero el Señor lo haría por ellos. El caso es que Josué fue de lleno frente a los hechos que se veían, poniendo su fe en el Señor que ya conocía, y las maravillas que él sabía que el Señor había hecho y que seguía haciendo definitivamente en medio del pueblo. El Dios eterno que guiaría hacia la victoria. Por eso el tiempo en que Israel confió en el Señor, que no le dio la espalda y obedeció sus ordenanzas, el pueblo fue bendecido. El Señor bendijo al pueblo grandemente, y la mejor bendición que podían haber recibido era que el Eterno iba con ellos. O sea, eso les garantizaba la victoria, la provisión, la tranquilidad, la paz, ¿verdad? Y la fuerza también, ¿verdad? Para salir adelante. Así que la presencia del Señor prometida en nosotros, pues está también desde el tiempo de Yeshua, y fue declarado en Mateo capítulo número 28, verso 20, que dice: yo estaré con vosotros, incluso dice, al final del mundo y de los tiempos. O sea, esto cuando él pues está ya listo para ir al Padre. O sea, es muy sencillo tener fe, amados hermanos, cuando los problemas que tenemos enfrente no son tan tormentosos o no tienen capacidad de hacernos daño físico según nosotros. O sea, ahí va la fe. Pero tener ánimo y coraje cuando los enemigos que tenemos por enfrente son capaces de hacernos daño y también incluso de acabar con nuestra vida, según lo que nosotros podemos apreciar cuando miramos a los enemigos. Incluso pues vemos de que pues en nuestra familia o los más cercanos tienen el mismo riesgo que nosotros. O sea, ahí no parece muy sencillo y no parece muy evidente también. Pero otra vez, la lucha no será peleada por Israel, sino por el Eterno, tal como lo dice también y lo había dicho en Éxodo capítulo número 14, versos 13 al 15, especialmente el verso 14, que dice: y vosotros os quedaréis quietos. Dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Vemos también algo interesante en toda esta sección cuando dice: Moisés escribió la Torá y se la dio, dice, a los sacerdotes, los hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Señor, y todos los ancianos de Israel. O sea, este es un punto clave también aquí en la parashá, porque la Torá es distribuida a todos aquellos que son responsables de enseñarla y de liderar también al pueblo. Notemos claramente quiénes eran los llamados a escuchar la Torá, y aquí está en el verso 12, dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres, niños, al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, cuiden de observar todas las palabras de esta Torá. Entonces vemos cómo el verso 12 nos da el listado de quiénes son los llamados a escuchar. O sea, si lo vemos de esta manera, es toda la asamblea. O sea, es el pueblo, los hombres, mujeres, los niños, el extranjero, dice, que está también en tus ciudades. O sea, en su orden dice: escucharían, aprenderían y temerían al Eterno. Entonces lo primero es escuchar, oír. La segunda es aprender, o sea, ya es estudiar, eso es hacer discípulos, hacer talmidim, y eso pues los haría temer, o sea, respetar, venerar al Señor. Si vemos esta parte en Romanos capítulo número 10, versos 13 al 18, también está ese concepto que pues nos lo dice Pablo aquí en la carta de los Romanos. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice esta versión que estoy leyendo.
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Mashiach. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo su palabra. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad? El énfasis es entonces enseñar, ¿verdad? Y tiene el mismo propósito, enseñar, ¿verdad? Escuchen para que aprendan y teman. O sea, esto es cómo van a hacer, cómo van a tener fe si no hay quien les predique. O sea, lo importante es que oigamos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es interesante cuando habla acá Moisés, se dice los niños. La palabra para niños aquí es la palabra taf, ¿verdad? Estos niños, los que están en esta, enmarcados en esta parte, son los que están en edad escolar, de acuerdo a lo que se ve aquí en esta parte. Pero también los estudiosos dicen que taf se refiere a los recién nacidos. Y esto tenemos una referencia en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versos del 1 al 3, que dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desea, dice, como niños, ahí está, este es el concepto, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado, dice, la benignidad del Señor. Este es un pasaje que llama mucho la atención porque pues habla de los niños, o sea, enseñarles a los niños desde pequeñitos, por esta parte, pero dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, dice, para que crezcáis por ello. O sea, y yo me pregunto, ¿cuál es la leche pura de la palabra? Es la Torah, hermanos. O sea, cuando usted agarra su Torah, agarra su Biblia y aprende y todo esto que el Señor nos ha dado, esa es la leche espiritual que nos puede hacer crecer. Entonces, miren, lean todos los libros que quieran, ¿verdad? Pero por cada libro que lean 3 veces esta parte de la escritura y entonces van a encontrar el verdadero sentido de la vida. Se cuenta que una madre que llevaba a su niño recién nacido en su cuna al lugar de estudio, y ella decía: traigo a mi hijo, dice, muy temprano, ¿ya? Porque aunque quizás yo sé que no va a aprender, pero dice, esto es para que él, ¿verdad? Para que él acostumbre su oído para escuchar la palabra del Señor, o sea, su santa Torah. Entonces es interesante porque nosotros creemos realmente que no va a aprender o que no va a escuchar nada, pero en realidad el oído se educa para escuchar la palabra del Señor, y cuando aprenden desde pequeñitos, la vida de ellos definitivamente va a ser mejor que la nuestra. Vemos entonces fehacientemente que la Torah es para todos, y hace énfasis también a que no debemos esperar a que los niños se vuelvan adultos para enseñarles e involucrarlos, ¿verdad?, en el estudio de la Torah. La Torah entonces es para todas las edades. Es importante que lo entendamos así, de esa manera, y hace su función de acuerdo a la misericordia del Señor, ¿verdad?, hacia los hombres. La Torah del Eterno es sin defecto y restaura el alma, como lo dice el Salmo 19, versos 7 y 8. Entonces, amados hermanos, la parashá también manifiesta y deja ver al Dios de la eternidad, que conoce y se mueve en la eternidad, cuya sabiduría y conocimiento exceden definitivamente a la misma eternidad. O sea, ese es el poder de nuestro buen Dios, y está declarado aquí en esta parte de Deuteronomio, capítulo número 31, versos 15 en adelante, que lamentablemente es en el anuncio de algo terrible, pero realmente el Señor es el único que anuncia lo por venir y se cumple de esta manera, y Él es el que conoce todo esto. Y dice, apareció, dice, el Señor en la tienda, dice, en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda, y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo, aquí viene, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él, y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Dice, lo abandonaré y esconderé mi rostro de ellos,
será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente dice, esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros tú y enséñalo a los hijos de Israel, dice, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dentro de todo esto que hemos estudiado, que hemos visto, tenemos solamente un capítulo, capítulo 31, pero otros versos que acabamos de leer. Dentro de esto, si les hago un resumen aquí en esta parte, lo que está pasando es de que se da el traspaso de mando de la administración del pacto, ¿sí? Segundo, es el anuncio de la partida de Moisés, quien muere, dice, con un beso de la boca del Señor. Tercero, es el anuncio de la ruptura del pacto, que es lo que está acá por parte del pueblo, y eso trae todas las consecuencias que acabamos de leer aquí. Israel medita en su corazón acerca de su pecado, porque desde ahí va a clamar al Señor. Dice orden de escribir un cántico que sirva como testigo, también aquí está, aquí en esta parte. Y una de las pruebas más difíciles, como vemos, es la prosperidad. Y está aquí en esta parte. Uno creería de que tal vez es la pobreza, pero en realidad una de las pruebas más difíciles para el hombre precisamente es la prosperidad, porque dice, porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien, prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Mire, o sea, esto es algo tremendo, amados hermanos, porque en realidad lo que está pasando acá es que hay abundancia de bien, y al tener esa abundancia de bien, el pueblo lo que hace en lugar de afianzarse al Señor y dar gracias, abandona al Señor, de acuerdo a lo que vemos acá. Entonces es terrible la abundancia, muchas veces es una de las pruebas más difíciles que el hombre puede tener en este caso. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre antes de que éstas sucedan, porque mire, dice el 21, y sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan a ellos, este cántico, dice, declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán, dice, los labios de sus descendientes, porque yo conozco, miren, interesante esto, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Porque ellos estaban ahí, sí, Señor, y sí, pero en su corazón anhelando cosas malas y pensando cosas malas y sintiendo el deseo de estar en esas cosas malas también. Entonces, el Señor conoce eso y conoce nuestro interior antes de que nosotros lo digamos también en esta parte, ¿verdad? Una de las cosas que el hombre siempre quiere saber precisamente, y todos lo sabemos en este sentido, es qué habrá o qué viene en el futuro. ¿Se han dado cuenta? La mayor parte de la gente se mete a problemas muchas veces buscando cosas pues, que no debe, por otros lados, ¿verdad? Es porque quiere saber qué hay en el futuro, cercano, inmediato o quizás más lejano. Pero Dios lo sabe bien, ¿verdad? Y es el único que anuncia lo por venir, ¿verdad? Es en Isaías 46, 8 al 11. Él sabe, lean esa parte y se van a sorprender de eso. Y sucede, o sea, Él es el único que dice lo que va a pasar y sucede. ¿Sí? De esta manera podemos decir que lo dicho en Mateo 24 también se va a cumplir, porque eso fue lo que el Señor ya estableció en su palabra, o sea, lo dijo, o sea, Él es el único que dice lo que va a suceder en el futuro y se cumple, o sea, porque Él conoce el futuro. Así que si queremos nosotros conocer el futuro, pues leamos la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos ha hablado y Él que nos da la historia del futuro, del futuro contado. O sea, en esta parte, por eso es de que se nos vive pidiendo que vivamos recordando el futuro. O sea, ¿qué es esto? Que vivamos recordando lo que está a futuro o lo que nos espera en el futuro con relación a la obediencia en el Señor. En Mateo 24, verso 6 dice, nos da a entender que Dios conoce el momento exacto, ¿verdad? Considero que ni el hombre mismo conoce el momento exacto de su desobediencia como Dios. O sea, nosotros mismos sabemos y estamos, pero no conocemos exactamente, pero Dios sí lo sabe en nosotros, porque Él conoce nuestro corazón, escudriña nuestro corazón y pues sabe todo antes de que lo hagamos. La Torah misma se convierte prácticamente como un testigo. Esto es algo dramático, hermanos, porque
aquí aparecen varios testigos. Un testigo es el cántico, ¿verdad? Que está acá, es el cántico de Moisés. Otro testigo está aquí en el verso 26, dice, tomad este libro de la ley, o sea, la Torá. Dice, y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Miren, hermanos, la Torá es un testigo. O sea, nosotros tenemos un testigo, realmente. Entonces, es interesante porque la Torá misma se constituye como un testigo contra el pueblo por todo lo que había dicho y lo anuncia de esa manera, como lo vimos. Esto es hasta el día de hoy, amados hermanos, y de esta manera, aquellos que rechazan la Torá, el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Están haciendo a un lado a uno de los testigos claves que los puede liberar de la ira venidera y de la reacción adversa de los testigos siguientes que están en el verso 28. ¿Sí? Dice, reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que hable estas palabras, dice, a sus oídos y ponga los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Entonces, la obediencia a la Torah, la obediencia a la palabra del Señor. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa obediencia a los mandamientos, a la palabra del Señor, nos libra de la reacción adversa de estos testigos, los cielos y la tierra, que es lo que estamos viendo nosotros el día de hoy. O sea, aquí en esta parte se confirman a los cielos y la tierra como testigos en este verso 28. Recordemos que ellos son los primeros que reaccionan y vaya, si los testigos no nos están hablando el día de hoy a causa de todo lo que estamos viendo. O sea, muchos años después, amados hermanos, habiendo leído nosotros esta parte en la que el Señor anticipa que el pueblo va a dejar el pacto y se va a volver a los ídolos en este momento, y ahí es donde encuentran pues conexión directa a las referencias que se encuentran en la Haftará de esta semana en Oseas capítulo número 14, versos del 1 al 10, y la restauración en Miqueas capítulo número 7, versos 18 al 20, que está como parte de nuestra Haftará de esta semana. Entonces sería fabuloso que lo pudieran leer en sus hogares, estudiarlo despacio para que puedan comprender y ver, ¿verdad?, cuál es el mensaje grande que existe en esta parte y su conexión. Así que es importantísimo ver la forma en que se da. Si recapitulamos y hacemos énfasis en los remarques más fuertes que hemos visto a través de este pequeño estudio de esta parashá, de esta semana, podemos decir que en Deuteronomio 31, los versos del 2 al 5, Moisés, con 120 años de edad, reconoce que el tiempo de ceder su espacio a Josué ha llegado, porque Israel está próximo a entrar a la tierra prometida. Así que la Torá da espacio para la salvación, porque la Torá es un ayo, y da espacio al conocimiento de Yeshua. Y es interesante que es Yeshua el que nos introduce a los cielos nuevos y a la tierra nueva, como él mismo introdujo también al pueblo de Israel a la tierra que emana leche y miel. En los versos del 6 al 8, Moisés esfuerza al pueblo y a Josué a que no teman, porque el Eterno iría con ellos, tal como vimos, a conquistar la tierra que él les dio. En los versos del 9 al 13, cuando Moisés escribe la Torá, se la entrega, como vimos, a los sacerdotes, a los levitas, a los ancianos de Israel, los cuales son responsables de enseñar, ¿verdad?, y juzgar al pueblo, y les ordena que se lea durante la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y la instrucción es para que el pueblo oiga, aprenda y tema al Señor y cuide de poner por obra sus mandamientos. Entonces esto lo vimos incluso la semana pasada, una referencia que dimos también en Esdras y en Nehemías también, cuando regresaron y ellos pues estaban aterrorizados, pero dice, empezaron a leer precisamente este libro en la fiesta de los tabernáculos. En Isaías capítulo número 48, versos 17 al 19, el Eterno es nuestro Dios y nos enseña, ¿verdad?, para nuestro bien, para nuestro provecho. Eso es lo que dice, ¿verdad?, el camino por donde debemos andar. O sea, el Eterno lo que hace es darnos su enseñanza para que seamos prosperados en gran manera, de tal modo que nuestra descendencia nunca termine si oímos
y obedecemos su voz. Y si tomamos las cartas de Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, verso 12 al 13, dice, si bien es cierto, pues los seguidores de Mashiach tendrán persecución y aflicción, los malos en su condición irán también de mal en peor. O sea, eso es importante. O sea, que el hecho que los justos tengan pues dificultades en la tierra no implica que los malos se vayan a afianzar, sino que si a ellos les va así, imagínense ustedes cómo le puede ir a los malvados en esta parte. La relación es que el pueblo del Eterno que hace su voluntad se purifica con las pruebas que pasa, pero los malos serán destruidos porque han desechado la palabra del Señor. Interesante. También en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, verso 15, y son versos que conocemos que son claves, las Sagradas Escrituras, dice, se refiere a la Torá, a los escritos y a los profetas, o sea, la Torá, los Ketubín y los Nebín, o los Nebín y los Ketubín, y estos juntos forman el Tanakh, o sea, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, por decirlo así de esa manera, ¿verdad? O sea, son las cosas y esta palabra bendita que hace sabio al sencillo, hace sabio al hombre para encontrar la salvación y la vida, tal como Yeshua lo dijo en Juan capítulo número 5, versos 39 a 40. Y finaliza con esta parte en 2 Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir y para corregir en justicia. O sea, esto es para el que hace la voluntad del Señor. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ese es el propósito de la palabra del Señor. O sea que es un solo capítulo, amados hermanos, en esta parashá Vayelech, pero es muy interesante, muy importante, que nos ayuda realmente a entender cuán importante es pues estar conectados con la palabra para encontrar el mensaje central en cada una de las porciones que el Señor nos da. Así que el Señor nos siga bendiciendo, sigámonos preparando para el momento de Yom Kippur y de esta manera poder ser agradables al Señor. Que el Señor bendiga sus vidas y que Él permita que sigamos disfrutando de este santo día de Shabbat, y con el permiso del Señor vamos a bendecir a su pueblo. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que la gracia del Señor repose sobre ustedes, que el Señor los bendiga desde Sión, que su mirada bondadosa y misericordiosa permanezca sobre ustedes y sus familias, que sus casas sean llenas de todo bien espiritual y material. Los libre el Señor de todo mal, les permita habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente y caminar a la luz del rostro de Mashiach. Que el Señor haga bien a sus vidas y que el Señor les permita atesorar en su corazón su bendita palabra para amarle, respetarle, venerarle y temerle, para que puedan ver días buenos en la tierra los vivientes. Que el Señor les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre de Yeshua Mashiach Melech Israel. Shabbat Shalom, a seguir disfrutando de la paz de este santo día de Shabbat. Bendiciones, amados hermanos.